Más que una historia, es un testimonio. He aquí contaremos paso a paso cómo fue nuestra historia, desde el principio hasta el fin, para llegar a la voluntad del Señor. Primeramente, a partir del 2010, mi esposo Michael Ortega y yo, Yusbeli de Ortega, nos conocimos en la universidad. Un día como todos, sin saber qué nos esperaba el Señor más adelante. Y pudimos establecer una conversación. Más allá, empezamos con una amistad, donde muchas personas nos reuníamos para orar, para buscar de la presencia del Señor en la universidad. Pero se fue generando más que una amistad, un amor. Pero yo no daba el paso a seguir, ya que yo había salido de grandes pruebas y no quería tener una relación por los momentos. Solamente quería buscar de Dios, quería entrar en la presencia de Dios, quería enamorarme más del Señor. Y mi esposo, que es entonces, en ese momento siempre llegaba a mí y me decía: Yusbeli, yo quiero ser tu esposo. Y yo le decía: no, yo todavía no quiero. Pero se fue dando aquellos momentos donde él seguía insistiendo. Yo era muy renuente a eso. No sabía que Dios tenía para nosotros. Pero hasta que un día yo me detuve y dije: voy a experimentar si esto es de Dios. Me acerqué a él cuando él nuevamente me dijo la misma palabra. Me acerqué a él y él me dijo: yo quiero que tú seas mi esposa. Y yo le dije: vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a orarle a Dios. No le había dado el sí todavía, pero le dije: vamos a orar a Dios. Porque si Dios está en este asunto, Él nos dará la salida, Él nos ayudará. Por el simple hecho de que yo no quería cometer un error. Yo sabía que casarse con una persona en el Señor era para toda la vida. Y no quería que yo fuera guiada por mi propia carne, sino que me guiara el Señor, porque si Él nos iba a unir por un propósito, eso iba a ser para toda la vida. Y de allí empezamos a orar. Él se metió en ayuno, yo me metí en ayuno. Dios no me había dado respuesta en esos ayunos, a él sí Dios le había dado respuesta. Se lo había dado a través de profetas, a través de hombres de Dios que llegaban a la iglesia donde él se congregaba en ese momento. Hasta que yo seguí orándole a Dios, No sabía qué Dios quería para mí. Pero yo estaba con un corazón todavía en duda, porque no estaba segura de lo que Dios quería. No estaba segura si era un plan de Dios. Aunque yo sentía muchas cosas en mi corazón, yo no quería dejarme guiar por mi corazón, porque eso muchas veces es lo que nos daña, el sentimiento. Y cuando nos dejamos guiar por el sentimiento, muchas veces cometemos errores. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, Dios siempre va a llevar todo a la perfección. Y yo empecé a orarle a Dios y todavía no había dado el sí. Pero cuando una vez Dios me mostraba donde yo tenía un acta de matrimonio. Y en esa acta de matrimonio estaba su nombre y mi nombre y estaba una foto. Y yo se la llevaba a mi pastor y mi pastor me decía: ya está aprobado por Dios, solamente te hace falta algo. Y desde ese entonces yo empecé a orar a Dios y orar. Hasta que juntamente los dos nos acercamos y yo le dije: sí, está bien, ya Dios me lo mostró, vamos a seguir luchando. En ese entonces empezamos a hacer planes de matrimonio. Empezamos a hacer planes para Dios. Nos presentamos delante de la iglesia, tanto él como la mía y yo como la de él. Nos presentamos juntamente en cada iglesia y cada quien fue conociendo nuestra relación. Pero aquí quiero hacer una pausa. No todo fue perfecto. Tuvimos muchas dificultades para poder alcanzar esta gran bendición del matrimonio. Tuvimos muchas pruebas que tener que pasar. Muchas veces desistíamos, muchas veces tomábamos otras decisiones no correctas. Pero siempre guardándonos para Dios.
siempre manteniendo una distancia. Siempre llegamos al altar puros y santos para Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener que estar presente. Qué hermoso es cuando en el noviazgo la persona se guarda para Dios. Cuando siempre se mantiene una distancia. Yo te aseguro que si tú honras a Dios en el noviazgo, Dios te honrará a ti en el matrimonio. Por eso muchas veces es necesario pasar tantas dificultades, tantos procesos. A veces es necesario estar hasta en el momento donde estiramos la toalla, donde pensamos que ya no hay más, que ya no podemos más. Pero es cuando Dios cada día nos está enseñando a madurar más, para que cuando todas estas cosas acontezcan en el noviazgo, no repercute sobre el matrimonio. Por eso Dios en el noviazgo nos enseña a madurar muchas cosas, muchas áreas, donde a veces nos encontramos como consecuencia, donde a veces vienen discusiones sin necesidades, vienen problemas sin necesidades a áreas. Es necesario aún que muchas personas se metan entre tus relaciones para que cuando venga el matrimonio tú hayas madurado todas esas cosas. Por eso que cuando hay un noviazgo donde a veces hay muchos procesos, yo te aseguro que vas a tener un matrimonio feliz. ¿Sabes por qué? Porque maduraste muchas cosas en el noviazgo y por lo tanto, como ya la maduraste en el noviazgo, cuando llegues al matrimonio ya tú has pasado por encima de todas esas cosas. Y que si quieren volver a tocar ese tema, si quieren volver a pasar esas mismas situaciones, ya tú vas a saber cómo sobrellevarlas. Ya tú vas a ver cómo tú vas a sobrellevar todos los problemas que se te van a enfrentar en el camino. A veces vamos a pedirle consejo a gente que no tienen nada que ver con los planes de Dios. A veces hacemos como el tiempo de Israel, vamos a moler las hachas donde los filisteos. A pedirle consejo a gente que son unos fracasados, a pedirle consejo a gente que ni siquiera saben de una relación, de un noviazgo, de un matrimonio, ni siquiera tienen experiencia. Pero cuando vamos a Dios, cuando vamos a la fuente, siempre Dios tendrá una solución para nosotros. Por eso siempre, cada vez que pase un problema en un noviazgo, siempre y cuando sea de Dios, no piensen que la primera salida es terminar. No piense que la primera opción es terminar la relación. Porque si ya Dios lo ha mostrado, obviamente que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no va a querer que esa relación sea unida de parte de Dios. Por eso siempre cuando ya está al final de alcanzar la meta, el enemigo mete su uña. El enemigo quiere meterse allí para con esto. Cierro paréntesis aquí y continúo un poco más de mi historia. Después que en ese momento mi esposo y yo pasamos por tantas dificultades. Sí, una de las cosas que yo mencioné aquí, nosotros la pasamos. Donde hubo un momento que nuestra relación la terminamos, porque veíamos que no había respuesta, que había un silencio de Dios, donde la gente nos decía, pero ¿cuándo se casarán? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Pero no sabíamos lo que Dios tenía determinado para nosotros. Y teníamos tantas presiones que la mayor decisión que pudimos tener fue terminar nuestra relación. Pero enseguida Dios dijo, esto no es de parte de mí. Dios le habló a él a través de un profeta y le dijo, la decisión que has tomado no viene de parte de mí. Y le recordó un sueño que él tuvo hace muchos años, donde él estaba en la atmósfera y yo también. Y una voz dijo, voltéense. Y cuando nos volteamos era él y era yo. Y los dos teníamos una espada de oro desenvainada. Y el Señor lo dijo, lo he llamado para grande propósito. Este hombre recordó todas estas palabras a mi esposo y él no sabía. Este hombre no sabía ese sueño que él había tenido. Y enseguida yo me puse a orar a Dios. Le dije, Señor, yo te pido, yo sé que esto es de parte de ti. Y el enemigo ha querido, Señor, venir a dividirlo. Pero tú me darás la victoria.
créeme que solamente fui al Espíritu Santo. No fui a pedirle consejo a nadie, no fui a nadie, porque sabía que el único que tenía mi respuesta era Dios. Y le dije, Señor, si de aquí el domingo, esa semana le dije, de aquí al domingo, Señor, Él no me busca para hablar, yo dejaré todo esto aquí. Pero Dios lo inquietó a Él a buscarme, enseguida hablamos y vimos que muchas cadenas se rompieron. Muchas cadenas se rompieron, hubo una reconciliación de allí de parte de Dios, pero desde ese momento hubieron grandes bendiciones, puertas que se fueron abriendo, donde Dios empezó a fluir las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una bendición que se aproxima, siempre viene el enemigo a querer destruir las cosas que Dios ha unido. Después de esa semana que hubo aquella reconciliación, Dios empezó a abrir puertas, proyectos, trabajo. Empezó Dios a usar a mucha gente a nuestros alrededores, donde a mí me regalaron también el traje, le regalaron los zapatos, nos regalaron los anillos de oro, nos regalaron muchas cosas para el matrimonio, donde fue algo muy precioso, excelente. Dios nos proveyó incluso para la decoración del club, nos proveyó para el club, nos proveyó para toda la comida, nos regalaban comida, nos regalaban muchas cosas que nos hacían falta. Empezó Dios a fluir, empezó Dios a bendecirnos, empezó Dios a meter su mano. Dios nos dio hasta para la luna de miel, para viajar. Dios nos dio, gloria al Señor Jesús, hasta para hospedarnos en un hotel bastante hermoso. Y Dios nos dio hasta para las fotografías. Todos, Dios metió su mano poderosamente. Por eso yo te aconsejo a ti, querido amigo, querida amiga, que estás pasando por esta situación. No te apresures. Deja que Dios obre en su tiempo. No te desesperes. No te desesperes como aquel que no tiene esperanza. Deja que Dios vaya marchando juntamente contigo. Deja que Dios vaya canalizando todas las cosas. Porque a veces viene el desespero. ¿Por qué no? Si viene donde queremos casarnos rápido, pero deja que Dios obre como Él tenga que obrar. Porque mientras tú trabajas, Dios también lo va a hacer. Por eso Dios te bendiga y Dios te guarde. Espera en Dios, porque Dios siempre tiene el control.